Vamos a ver el tema leyes de los gases ideales. Tenemos tres leyes de gases que son ley de Boyle, ley de Charlie y ley de Gay-Lussac. La ley de Boyle, que es a temperatura constante, ley de Charlie es a presión constante y ley de Gay-Lussac a volumen constante, también llamados proceso isotérmico, proceso isobárico y proceso isocórico. Este es un simulador que ve el comportamiento de los gases ideales. Tenemos un recipiente cerrado, ahí tenemos un termómetro, tenemos un medidor de presión, tenemos un fuente de calor, también tenemos ahí un inflador. En color celeste tenemos un gas pesado y en color anaranjado tenemos un gas liviano, un gas volátil. Ahora vamos a ver la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. La fórmula para esta ley es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2 a una temperatura constante. También se le llama proceso isotérmico. Ahora vamos a ver el comportamiento a temperatura constante. Vamos a introducir al recipiente un gas pesado. Ahora vamos a introducir un gas liviano, un gas más volátil. Tenemos una presión hasta 26 atmósferas. Ahora vamos a cambiar la temperatura en grados Celsius. Aumentamos el fuente de calor. Se aumentó la temperatura y también la presión. Seguimos aumentando. Vamos a llegar hasta los 70 grados Celsius. Ahora vamos a ver el comportamiento a temperatura constante, que es ley de Boyle. Si aumento el volumen, mi presión reduce. En este caso ha disminuido hasta los 21 atmósferas. Si sigo aumentando el volumen, si disminuye la presión hasta los 17 atmósferas. O a la inversa, si disminuimos el volumen, aumenta la presión. En este caso llegó hasta los 27 atmósferas, pero la temperatura se mantiene en los 70 grados centígrados, lo que quiere decir, si aumento el volumen, la presión disminuye. Ahora vamos a ver el comportamiento de ley de Charles. A presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. La fórmula para esta ley es volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2 a una presión constante. También se la denomina como proceso isobárico. Ahora vamos a ver el comportamiento a presión constante. Si aumento el volumen del recipiente, la temperatura también va a aumentar. Vamos a incrementar el volumen y la temperatura pasa de 70 hasta 169 grados. Seguimos aumentando y la temperatura sigue aumenta hasta 228 grados Celsius. Si disminuyo el volumen, la temperatura también disminuye aún más hasta 52 grados Celsius. O a la inversa, si aumentamos la temperatura, el volumen va a aumentar. Incremento la temperatura, el volumen aumenta. Si reducimos la temperatura, también se reduce el volumen del recipiente, pero la presión se mantiene constante a 26 atmósferas. Ahora vamos a ver el comportamiento
de ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac nos dice que a un volumen constante la presión que ejerce es directamente proporcional a la temperatura. La fórmula para esta ley es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2 a volumen constante. También se lo denomina como proceso isocórico. Ahora vamos a ver el comportamiento del gas a volumen constante. Lo que quiere decir es, si aumento la temperatura, también aumenta la presión. Vamos a incrementar la temperatura hasta 327 grados centígrados y la presión también aumenta hasta 47 atmósferas. Ahora vamos a disminuir la temperatura hasta 49 grados y una presión de 25 atmósferas. Ahora incrementamos la temperatura. También se incrementa la presión. Tenemos una temperatura de 316 grados y una presión de 47 atmósferas. Pero el volumen se mantiene constante. Ahí tenemos la ecuación del estado, que su fórmula es presión por volumen igual a número de moles por la constante universal de gases por la temperatura. Y el número de moles es igual a masa sobre el peso molecular. Y esta es la ecuación, que es la combinación de las tres leyes anteriores. Su fórmula es presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y eso fue la demostración al comportamiento de los gases ideales.